En este mundo vemos las evidencias palpables de la existencia del maligno. Y el único poder del que podemos disponer para combatirlo se encuentra solo en la palabra de Dios. Esta espada de dos filos nos prepara para pelear la lucha espiritual. Nuestro maestro es el doctor Juan Tedder, quien nos hablará detalladamente de las tácticas de nuestro enemigo espiritual. En esta lección estudiaremos sobre el tema la estrategia en cuanto al inconverso. En el estudio anterior presentamos la verdad, según la Biblia, del plan de trabajo y operación de Satanás, el plan de su trabajo en cuanto a Dios. Ahora queremos mencionar el segundo, en cuanto al inconverso. ¿Qué es la estrategia del diablo en cuanto al inconverso? La Biblia nos hace entender que Satanás, con todas sus mañas y patrañas, procura conservar el inconverso bajo su dominio. En la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, su capítulo 4, versículos 3 y 4, dice de esta manera: porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es un pasaje lleno de enseñanzas. Noten ustedes dos expresiones. Dice aquí, los que se pierden, versículo 3. Los que perecen. Y es tiempo presente, los que están pereciendo. Y el versículo 4 dice los incrédulos. Clasifica al inconverso bajo su fin y su condición. Están en un estado de perdición y una actitud de incredulidad. Ahora, a ellos Satanás impone entonces la ceguera. En primer lugar, nota aquí que el evangelio está encubierto en cuanto a ellos. Ahí es un tiempo perfecto. Estuvo y sigue siendo encubierto, tapado, escondido, desconocido. Para el inconverso el evangelio entonces es un evangelio desconocido, oculto en un sentido, tapado. Y la razón por qué es porque Satanás ha cegado. La condición del pueblo inconverso entonces es un estado fuera del evangelio, a quienes el evangelio está escondido, tapado, oculto. Ahora, en los cuales el Dios de este siglo cegó. Noten, tiempo pasado. Tiempo en el cual Él cumple con su propósito. Ha cegado. Están ciegos. ¿En qué sentido? Los entendimientos. Aquí el sustantivo significa la facultad de pensar. Los inconversos, no solamente el evangelio está escondido, pero su mente, la facultad de pensar, está cegada, cegada. Su mente no puede ver. Ahora, para que no le resplandezca. Ahora, hermanos, el verbo ahí me parece que da la idea penetrar. La figura me parece ser de la luz que brilla. Aquí está la luz. Y los rayos de luz. Los rayos de la luz. Como flechas. Y esas flechas no pueden penetrar la mente porque está cegada. Pero qué luz tan tremenda. La lumbre
en la versión Valera, significa la iluminación, la luz gloriosa. Con sus rayos no puede penetrar la mente de los ciegos. Pero qué luz tan tremenda. Del Evangelio de la gloria. Noten, de la gloria. Podemos pensar entonces, el Evangelio glorioso, lleno de gloria, bañada en gloria, porque el contenido es Cristo Jesús. Y lo califica, el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene la mente de los inconversos bajo su control. No pueden ver, no pueden apreciar, no pueden corresponder. Es como, hermanos, el esfuerzo de querer explicar a un ciego la hermosura de una flor, a un sordo lo lindo de una música clásica. No pueden. Entre ellos y la flor está la ceguera. Hermanos, si no fuera por la voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo, el Evangelio no penetrara. No podía penetrar. El diablo ha puesto en barrera ceguera. ¿Cuántas veces hemos experimentado al explicar el Evangelio que parece que el corazón y la mente del inconverso no corresponde? Porque el ataque de Satanás es cegar la mente. Oh, hermanos, hoy día la mente del inconverso está bajo el control de Satanás y pone ahí obscuridad, ceguera, para que no correspondan, para que no reconozcan, para que no sientan el impacto del Evangelio. Repito, si no fuera por el poder del Espíritu Santo, al presentar el Evangelio no daría efecto. Pero también ha cegado, pero también dice aquí, el punto 2, no entienden. No solamente la mente no tiene facultad de pensar, pero no entienden. Ahora en Mateo 13, en la parábola de la semilla que cayó en tierra dura. 13:19. Noten la palabra de Dios. Oyendo es un gerundio presente. En el momento de oír, cualquiera la palabra del reino, corresponde al Evangelio, no entendiéndola, es otro gerundio presente. Oyendo, no entendiendo. Ahora no tenéis el verbo entender, no entienden. Es un verbo interesante. Significa coordinar los datos, Es decir, la mente no solamente está cegada, pero ha perdido la facultad de reunir y coordinar los datos del Evangelio. El diablo entonces ha puesto confusión de tal manera que la mente no puede coordinar los datos que recibe del Evangelio. Viene el malo. Ahora noten, los dos primeros son gerundios. Oyendo, no entendiendo, viene Satanás. En el momento de oír y no entender, el diablo viene. Luego. Está ahí propio para hacer su mala obra. ¿Y qué hace? Dice aquí, arrebata la semilla. La figura es de un gavilán que viendo un polluelo en tierra, se avienta y de golpe arrebata el polluelo. Cuán feroz es el diablo. A todo dar procura evitar que el Evangelio no solamente se entienda, pero también que se coordine el Evangelio. Por eso, hermanos, como creyentes, cuando explicamos el Evangelio, debemos hacer muy patente y muy claro lo que es la salvación, para que la persona pueda coordinar con la ayuda del Espíritu Santo los datos. Soy pecador, Cristo murió por mí en la cruz, necesito conocer a Cristo como Salvador para gozar de vida eterna. Y hermanos, debemos procurar con la ayuda de Dios
y la ayuda del Espíritu Santo, presentar el Evangelio de una manera no solamente clara y sencilla, pero eficaz, para que el inconverso pueda coordinar con la ayuda del Espíritu Santo. De otra manera, tan pronto como el diablo ve que la persona escuchando, arrebata la semilla, porque a todo dar no quiere que la semilla dé fruto en la vida que haya persona. La salvación depende de la obra del Espíritu Santo, porque el diablo pone toda clase de barreras para que no entiendan. Ahora también, Satanás, en cuanto al inconverso, no solamente ha cegado, no solamente arrebata la semilla cuando se explica el Evangelio, pero todavía más, mantiene al inconverso en un estado de esclavitud. En Timoteo, según Timoteo 2, versículo 26, que ya hemos mencionado, que se zafen, vamos con el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, está hablando del creyente, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora, y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Quiero que en otros verbos, se zafen. Ahí el verbo también significa que recobren el juicio, que razonen, porque están en el lazo, y la idea es una trampa, una red, es la figura de un pescador, que cuando pesca con red al pez, el pez está enredado en la red, pero está vivo. No se pesca un pescado muerto. Ahora, se explica el Evangelio para que la persona, bajo la dirección del Espíritu Santo, recobre buen juicio. ¿Para qué? Zafarse, escaparse de la red en la cual el diablo tiene para dominarlo y mantenerlo en esclavitud para siempre. ¡Qué tremendo! ¡Qué trágico! Que el inconverso está en la trampa de Satanás. Y de ahí no puede salir. Solamente cuando el Espíritu de Dios ilumina la mente para que se zafe de los lazos, las trampas del maligno, que quiere mantener el inconverso bajo su control. En la primera carta de Juan, su capítulo 5, 19, tenemos otro verbo muy interesante. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, es decir, el creyente, no peca continuamente. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le puede tocar, cristiano. Ahora, sabemos, ahora note el verbo, sabemos por certidumbre, por seguridad, que somos de Dios. Salvación segura. Y todo el mundo, es decir, el mundo inconverso, está puesto en maldad, según la versión Valera. Nota el verbo puesto. Es una figura muy bonita. Está descansando, acostado en los brazos. ¿De quién? Dice aquí en maldad, pero realmente es en los brazos del malo, Satanás. Y la figura, hermanos, me parece de inconverso como que está en los brazos de Satanás. Y no, claro, no puede moverse, porque está bajo el dominio de Satanás. Los quiere mantener cual esclavos. El diablo es un tirano, cual Nimrod de Génesis 10 y 11. Quiere tener bajo sus pies el inconverso, controlar, explotar, destruir el inconverso. Es el cuadro hoy día del mundo perdido, hermanos. Debemos ver con los ojos de Cristo el mundo del inconverso. Cegados, no entienden, y aún más, semilla arrebatada, esclavos en los brazos de Satanás. Pero todavía más, no se conforma al diablo con tenerlos bajo su control cual esclavos, pero ahora los mantiene en una paz falsa. Paz falsa. Lucas 11, 21. Noten ustedes, cuando el fuerte armado, hablando Cristo de Satanás, es un fuerte, es el Dios de este siglo.
armado, con todo su equipo de armas, guarda su atrio o su casa, su cuartel. En paz está lo que él posee. Es decir, en el cuartel de Satanás, el inconverso como soldado de Satanás, tienen paz falsa, creen que todo va bien. ¿No hemos notado, hermanos, cuando hablamos a un inconverso muchas veces, de que Dios ha dicho que el que no cree va al infierno? Dice, no, Dios es un Dios de paz y de amor. Pero hermano, la vida suya es muy incierta, hoy está aquí, mañana no estará. No, hermano, hay mucho tiempo todavía. Es decir, el diablo mantiene el inconverso en un estado pacífico, en donde no piensa mañana, no piensa del futuro, no piensa de su destino, descansa. Y con ese fin el diablo da a veces muchas cosas, cierto éxito en su trabajo, ciertas riquezas en su vida, ciertos placeres, para conformar el esclavo en sus manos que permanezca en una paz falsa. ¡Qué cuadro tan tremendo del inconverso! Y Satanás mantiene al inconverso bajo su control. Pero aún más todavía, ¿qué es la técnica? ¿Qué es el plan, estrategia del diablo en cuanto al creyente? Eso nos importa a nosotros. Primero, engaña en cuanto a doctrina. 2 Corintios 11, 14. Porque estos son falsos apóstoles, ya lo hemos notado. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Y así que no es mucho, él también sus ministros se transformen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, presenta el Evangelio de tal manera como un engaño. ¿Qué estamos viendo hoy día, hermanos? Estamos viendo en el mundo que Satanás procura que presentar el Evangelio de una manera engañosa. Que el Evangelio tiene ciertos errores. Que Moisés no escribió los primeros 5 libros. Que fue realmente, los 5 libros son una compilación de varios manuscritos. Que Daniel no escribió toda la profecía de Daniel. Y que el relato de los primeros 10 o 12 capítulos de Génesis es un mito. Procura, ¿qué? Procura engañar a través del Evangelio. Que el Evangelio es la palabra de Dios. Que no es una revelación divina, sino por hombres, y etc. ¿Cómo procura engañar? En cuanto a la doctrina de la Biblia. Noten la segunda cosa. Divisiones, provoca divisiones. Eso lo vemos claramente. En 1 Corintios capítulo 1. Compartidos. Recuerden ustedes, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Provoca divisiones en la iglesia. Hechos 6:1. Cuando porque a algunos no les tocaba ciertos artículos, comenzaron a murmurar, hubo división. En 1 Corintios 3:4, la misma cosa, dice Pablo, ¿quién soy yo, Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos únicamente siervos de Dios, instrumentos por los cuales ustedes escucharon el Evangelio. Pero hermanos, hoy día, y noten ustedes, que la división en la iglesia es obra de la carne. En Gálatas 5, dice aquí, porque la carne codicia contra el espíritu, y etc. Ahora, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a numerar, pero noten, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Las palabras, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejía, división.
Y hermanos, es triste encontrar hoy día cuántas congregaciones se han dividido, ya sea por personalidades, que es siempre el caso, división en la iglesia. Y Dios odia división. Las divisiones en la iglesia son obras de la carne, y detrás de la carne, Satanás provocando divisiones. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, cabeza que controla y el cuerpo bajo el control de la cabeza. Cada miembro con su ministerio bajo el control, dirección de la cabeza. Una unidad, cuerpo unido. Y el diablo odia tal cosa. De una manera u otra, ya sea por chismes o ya sea por esto y aquello, provoca divisiones en la iglesia. Si no fuera cierto hoy día, hermanos, diríamos feliz la iglesia, pero no. Hay divisiones en muchos casos. Testimonio trágico al mundo, que no estamos unidos en Cristo. Decimos que sí, en los hechos, división. Ahora, el diablo otra vez ataca al creyente con adulterio. Lo que en el caso de la iglesia en Corinto, había adulterio. Usted conoce el caso. Y dice Pablo, a mí me causa sorpresa que la iglesia tolera tal condición. Dice él, un caso que no se mencionaría entre el pueblo inconverso en la iglesia, adulterio. Obra de la carne otra vez, Gálatas 5, adulterio. Fornicación, pecado. Y el diablo provoca el adulterio en los creyentes. La carne, caer en la carne, caer en este acto de pecado que delante de Dios es un pecado enorme, adulterio. No lo mencionaría yo si no es cierto hoy día. Oh hermanos, ¿cuántos casos hemos oído de hombres y mujeres que Dios ha usado grandemente? Les ha dado grandes responsabilidades y han llevado un ministerio muy fructífero hasta cierto punto. Y de repente, con una mirada mal puesta, con un pensamiento sucio o con un acto de adulterio, pierden. Dice Pablo, usted recuerda en 1 Corintios 9, un pasaje que debemos tomar muy a pecho, dice aquí Pablo, en la figura de un estadio. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, disciplina. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros coronas incorruptibles, 5 clases de coronas. Así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta. De esta manera peleo, box, no como a quien que da golpe al aire. Antes bien hiero mi cuerpo, es decir, lo tengo bajo disciplina, y lo pongo en certidumbre, bajo control. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Inútil. Mi padre, que murió a la edad de 90 años, todavía trabajando en la obra, tantas veces oí a mi papacito decir, hijo, yo tengo un solo temor. No tengo miedo de morir, no tengo miedo del hombre, pero tengo este temor, que habiendo predicado el Evangelio cual misionero, habiendo sido siervo de Dios por tantos años, llegara el momento cuando yo fuera inútil para mi Señor. Él decía, es mi temor. Y el diablo procurará en los pasos del creyente desviarlo de esta manera, caer en carnalidad. Oh, cuántos casos. Otra arma del diablo es inquietar, preocupar la mente del creyente en muchas cosas, de tal manera que pierde la paciencia. Recuerden ustedes Mateo 6:31, el afán por cosas. En Filipenses 4:6, en nada estéis afanosos, es decir, perturbados, mente dividida, inquieto porque la mente está como atormentada por preocupaciones, por problemas, y uno pierde la paciencia, pierde la calma que debe reinar el corazón del creyente por ser hijo de Dios,
se impacienta. Y un caso muy preciso, tenemos el caso de Abraham, Génesis 16. Dios había prometido un hijo, seguro. La palabra de Dios daba la base. Pero pasando unos meses, unos cuantos años, Isaac no nació. Y Abraham se inquietó, perdió la paciencia, aquel hombre de fe, para decir, hermanos, no importa a qué grado el cristiano haya llegado, siempre este puede ser una debilidad, preocuparse en cosas. Y temo yo, hermanos, que hoy día el cristiano, como soldado de Cristo, lleva demasiado equipo. Se inquieta por no tener cosas, tantos artículos de equipo para pelear para Cristo y luchar por Cristo. ¿No, hermanos? La paciencia es una virtud, una mente despejada, un corazón en tranquilidad y fe y paciencia. Inquietar el creyente, alborotarlo. Otro punto, bajar a un nivel. Ahora, hermano, la posición del creyente es en Cristo Jesús, como vamos a estudiar más tarde. En esa posición no puede perder, pero en la experiencia, como en tantas veces, lo que decimos y somos, en la experiencia, no bajamos de aquella posición en un sentido, pero en la práctica sí. Nuestra posición está segura en Cristo Jesús, respaldada por poder del Espíritu Santo, pero en la experiencia podemos bajar a un nivel carnal. Ananías, Hechos 5:3, miembro de la iglesia, posiblemente no cabe duda, creyente, pero bajó de aquel nivel para mentir al Espíritu Santo. En Gálatas 2:12, Pedro, aquel apóstol, líder de los 12, o de los 11 a lo menos, y de los 12 después, Matías, en el concilio de Jerusalén, él estaba de acuerdo en que el gentil podía entrar y formar parte de la iglesia por fe en Cristo Jesús solamente. Visita la iglesia en Galacia, y mientras que no había quien viniera de Jerusalén, comía con los hermanos judíos, pero cuando bajaron unos de Jerusalén, se apartó de ellos. Pedro, ¿qué pasa? ¿No son hermanos en Cristo Jesús? No importa la raza con tal que acepte a Cristo, son hermanos y con quienes podemos disfrutar compañerismo y baja un nivel judío. El caso de Abraham, capítulo 12, de Canaán, baja a Egipto. El lugar del altar, donde Dios ha dicho, este es el lugar en donde tú morarás bajo mi poder. Baja a Egipto. Y tenemos otros casos. Demas, yo nunca pienso aquel joven obrero, 3 veces Pablo habla de él. Demas, mi compañero, Demas me ha abandonado, porque el amor a este siglo lo ha ganado. Yo no dudo de que haya sido creyente, fue obrero, o que se haya perdido en cuanto a la salvación, pero perdió su utilidad, bajó un nivel. Hermanos, tengo muy presente la vida de este hombre, Arturo Matthews. Y él cuenta de Santiago Freya, que Santiago Freya tuvo este problema, no, este temor, de que estando en Cristo Jesús, por un pensamiento, o por un hecho, o por un esfuerzo, bajar en la práctica a un nivel carnal en donde Satanás podría hacerle caer. Oh, hermanos, los pasos del hombre justo son ordenados de Dios, pero debemos cuidar mucho que la tentación no nos haga bajar a un nivel en donde realmente no hay base. Ahora, la otra cosa es barreras, que es un punto muy bien conocido. El diablo pone barreras en la vida y en el servicio del creyente. Pablo aquí menciona la iglesia de Tesalónica, aquí también, barreras. ¿Cuántas veces el diablo pone barreras en el servicio del creyente? Ya sea por una enfermedad, o por una oposición, o por circunstancias, pone barreras para que no pueda avanzar
y no pueda obrar con la eficacia. ¿Sí? Adulterar la palabra. Ahora aquí, hermanos, no voy a entrar en detalle, pero aquí hay mucho de qué pensar. En este punto, quisiera mencionar únicamente adulterar la palabra de Dios. Es decir, procurar ajustar, adaptar la Biblia y sus enseñanzas al pensamiento humano, filosofía. Ha sido el problema de la iglesia a través de los años. Desde del siglo II hasta la fecha, el creyente, por inocencia o por atrevimiento, procura adaptar, ajustar la enseñanza bíblica, revelación divina, al pensamiento humano, filosofía. Dice Pablo que él, cuando predicó el Evangelio, no se sujetó a sabiduría de palabra, adulterar la palabra, procurando moldear la palabra de acuerdo con la mente, pensamiento, filosofía humana. Hermanos, el diablo muy sagaz, pero el Evangelio santo tendrá que prevalecer, porque cuenta con el apoyo de Dios, cuenta con la obra de la cruz y la resurrección, y cuenta con el poder del Espíritu Santo. Por eso, aunque Satanás ponga trampas y mañas y patrañas, el Evangelio avanza. Y debemos nosotros avanzar de acuerdo con el plan de Dios, y avanzar en victoria sobre toda estrategia del diablo, porque andamos en la victoria de la cruz. Mañana seguiremos con el punto siguiente. Que Dios bendiga la enseñanza de esta hora, es nuestro deseo. Recomendamos que siga usted estudiando más a fondo estas lecciones. En la guía de estudio hay preguntas para ayudarle en la discusión. Continuaremos desarrollando este tema tan interesante en la próxima lección de Lucha Espiritual.